Hola, mi nombre es Juan Pablo Reques y hoy vamos a hablar acerca de medición de flujo. Este video es parte de la asignatura Principios de Medición y Control de la Universidad Centro Occidental y Santo Alvarado del Decanato de Agronomía, específicamente de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, y el contenido de este video no debe sacarse del contexto del curso de Principios de Medición y Control para la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Empecemos. En particular, vamos a hablar acerca de cómo resolver ejercicios de medición de flujo suponiendo que el flujo es incompresible. Un flujo incompresible es un flujo que, al incrementar la presión, no cambia su densidad. Por lo general, un flujo es incompresible si es un líquido. Aunque los gases también pueden ser incompresibles dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Siempre existe un cambio de densidad, pero el cambio de densidad no es apreciable. Es decir, no estamos considerando la posibilidad de que los gases con los que vayamos a trabajar, o en particular los líquidos, cambien sus propiedades durante el proceso de flujo. Entonces, en este contexto, bueno, si tenemos un dispositivo para medir flujo, digamos una placa orificio, por ejemplo, aquí tenemos una tubería, esto es lo que se muestra aquí a la derecha es una tubería, y esta tubería tiene un diámetro de mayúscula. Y el flujo que está fluyendo dentro de esa tubería pasa por una placa orificio. Una placa orificio es un objeto que se coloca dentro de la tubería que reduce la luz de la tubería. Es decir, hay un diámetro completo en la tubería, que es este de mayúscula, y hay un objeto dentro de la tubería que tiene un diámetro más pequeño que el diámetro de la tubería. Y ese diámetro más pequeño aquí lo estamos representando con la letra D minúscula. Cuando el flujo pasa a través de este orificio, el flujo o las líneas de flujo son obligadas a disminuir el diámetro por donde fluyen para poder comprimirse y pasar por ese orificio. Eso produce, bueno, una caída de presión. Dicho de otra forma, al flujo pasar, cuando pasa por el orificio, la presión cae. Contrario a lo que pareciera eh, pensarse desde el sentido común, la presión es más alta donde el diámetro es más grande en una tubería. Y eso se representa en este gráfico por esta columna de líquido. Como ya habíamos comentado, si tenemos una columna de líquido dentro de un tubo, la presión será más grande si la profundidad del líquido es mayor. Entonces aquí vemos que la presión en esta sección de la tubería es más alta que en esta sección. Dicho de otra forma, aquí estamos viendo que la presión que se está midiendo tiene una columna de líquido más pequeña y por lo tanto hay menor presión. Luego, cuando el flujo fluye por esta tubería, hay más presión en la sección donde el diámetro es más grande que donde el diámetro es más pequeño. Ese es el funcionamiento natural de los elementos de primógenos. Es posible que eso les produzca confusión, pero así funciona la mecánica de fluidos y así funciona en la vida real. Y esto se puede probar y se puede mostrar haciendo experimentos. Lo importante es que la presión disminuye, pero la velocidad aumenta. El flujo se está moviendo dentro de la tubería y hay una velocidad con la que el flujo se mueve. El flujo se mueve hacia la derecha con una velocidad dentro de la tubería por el diámetro de mayúscula, que es la sección de diámetro más grande, y la velocidad a la que se mueve es más lenta que una vez que pasa por el orificio. Y esto sí lo han visto en la vida cotidiana. Si uno tiene por lo menos una manguera y uno disminuye la salida de la manguera, digamos con el dedo, el agua sale con mayor velocidad, no con mayor presión. Sale con menor presión, pero con mayor velocidad. Porque la presión se convierte en velocidad. La, el flujo entonces tiene unas características de velocidad en la tubería y tiene unas características de velocidad en el orificio. En la tubería vamos a representar las características con las letras D
mayúscula. Entonces, en la tubería el caudal es Q sub M, el caudal volumétrico es Q sub V, y luego el diámetro es D mayúscula, la velocidad es V sub D mayúscula y la presión es P sub D mayúscula. En el orificio, en el lugar donde el diámetro es más pequeño, vamos a representarlo todo con la letra D minúscula. El caudal másico es Q sub M, el caudal volumétrico es Q sub V, el diámetro es D minúscula, la velocidad es V sub D y la presión es P sub D. Algo que debe satisfacerse es que la masa se conserva, el balance de materia, pues lo que entra en la tubería debe ser igual que lo que sale, entonces el caudal másico en la tubería, en la sección de la tubería, tiene que ser igual al caudal másico en la sección del orificio. Si el flujo es incompresible, entonces el caudal volumétrico también es constante, o sea, el volumen de flujo, digamos en metros cúbicos por segundo, que pasa por la sección del diámetro de mayúscula en la tubería, es la misma que la que pasa por el orificio, solamente cuando el fluido es incompresible. Si el fluido fuera compresible, que no es el caso que estamos estudiando, entonces los caudales volumétricos podrían ser diferentes. El másico no puede ser diferente. Luego, ¿cómo determinamos la diferencia bueno, el caudal en general, el caudal másico, está relacionado con una cantidad que se llama beta, está relacionado con el diámetro del orificio, está relacionado con la densidad del fluido y con la caída de presión. Densidad es ρ, la caída de presión es delta P, el diámetro es D minúscula y beta es una cantidad que representa la división del diámetro del orificio entre el diámetro en la tubería. Esa división beta es D minúscula entre D mayúscula. La caída de presión es la presión más alta menos la presión más baja. La presión más alta está en la tubería y la presión más baja está en el orificio. Vean que físicamente, en verdad, la zona de menor diámetro no está exactamente en el orificio, sino más adelante dentro del movimiento del flujo. Sin embargo, el diámetro que nosotros poseemos es el del orificio, el de la vena contracta no lo conocemos y no lo vamos a utilizar puesto que en nuestra representación esto funciona de una forma más ideal. Pero es necesario compensarlo en muchos casos, sabiendo que este diámetro es diferente, el diámetro del orificio es un poco más pequeño. Ok. Entonces el caudal volumétrico se calcula en función de la diferencia de presión. Es necesario conocer la presión en la tubería y la presión en el orificio. Necesitamos conocer el coeficiente beta, que será D minúscula entre D mayúscula. El caudal volumétrico lo podemos calcular en cualquier momento dividiendo el caudal másico entre la densidad. Recuerden, el caudal másico se calcula con esta fórmula y al dividir el caudal másico entre la densidad calculamos el caudal volumétrico y la velocidad en la placa orificio, o sea, la velocidad en el orificio del sensor, se calcula como 4 veces el caudal volumétrico entre pi por el diámetro del orificio al cuadrado y la velocidad en la tubería, la velocidad que lleva el fluido antes de llegar al orificio, será 4 veces el caudal volumétrico entre pi y el diámetro de la tubería al cuadrado. Entonces, ¿qué tipo de problemas podemos tener cuando queremos determinar el caudal volumétrico o las relaciones de caudal dentro de una tubería con un sensor de flujo como la placa orificio o el tubo Venturi? ¿Qué tipo de problemas podemos tener? Bueno, este problema estamos llamándolo tipo 1, en donde es conocido el diámetro M, el diámetro de minúscula en metros, es conocido el diámetro de la tubería en metros, es conocida la densidad del fluido, es una densidad en kilogramos por metro cúbico, y la caída de presión del flujo al pasar por el medidor es conocida, delta P, o sea, se conoce la diferencia, la caída de presión en pascales. O podemos conocer bien PD mayúscula y PD minúscula, o sea, son conocidas o bien las dos presiones o la caída de presión. Y lo que desconocemos es el caudal másico, el caudal volumétrico y las velocidades. Si estamos en este caso, entonces simplemente, bueno, conocemos la diferencia de presión, conocemos los diámetros, podemos sustituir todas las cantidades, o sea, podemos calcular beta, sustituir todas las cantidades en esta fórmula y con eso podemos luego calcular cuánto valen las velocidades.
Entonces, en este ejercicio, lo que se quiere calcular es el caudal másico o el caudal volumétrico o las velocidades en el orificio y en la tubería. Y es conocido todas las características geométricas de la tubería, pues es conocido el diámetro y la densidad, que en este caso no es geométrico, son propiedades, y es conocida la caída de presión. Si tenemos un problema como este, donde son desconocidas estas cantidades, pero estas son conocidas o pueden calcularse, entonces estamos hablando de un problema como hemos denominado tipo 1. Todas las cantidades deben estar en el sistema internacional para que se puedan utilizar en las fórmulas que se muestran. Todas tienen que estar en el sistema internacional y entonces el procedimiento será, primero, se calcula beta. Uno divide el diámetro de minúscula entre el diámetro de mayúscula. Si no se posee directamente la caída de presión, se calcula como la diferencia entre las presiones. Si ya es conocido, bueno, se tiene el valor de delta P. Luego se calcula el caudal másico utilizando la fórmula que se comentó. Y por último, una vez que uno tiene el caudal másico, se sustituye todo en las demás fórmulas. En todas las demás fórmulas que se comentaron. O sea, se calcula primero el caudal másico y después se calcula el caudal volumétrico, la velocidad y la otra velocidad. Si en cambio en el problema lo desconocido es el diámetro de la tubería, o sea, D mayúscula en metros, pero es conocido el diámetro del orificio, el caudal másico, la densidad o la caída de presión, entonces identifiquemos, lo desconocido es el diámetro de la tubería. Volvamos a la imagen inicial. Lo que se desconoce es el diámetro en la tubería, pero se conoce el diámetro del orificio y se conocen todas las características del fluido, o sea, se conoce el caudal másico, la densidad y la caída de presión. Entonces, bueno, recordando que las cantidades tienen que estar exactamente como se indican aquí en estas unidades, en metro, kilogramos por segundo, kilogramos por metro cúbico y demás, entonces, para calcular beta se utiliza esta fórmula, que este es el despeje de la ecuación que se dio inicialmente. Una vez que se conoce beta, se puede despejar para calcular D mayúscula y el despeje es este. Y una vez que se conoce beta y D mayúscula, se puede sustituir todo lo que falte en el resto de las fórmulas. Nuevamente, lo que nosotros desconocemos es beta, pues desconocemos el diámetro de mayúscula. Calculamos beta despejándolo de esta ecuación a través de la fórmula que se da. Y como conocemos beta, porque ya lo hemos calculado de esta fórmula, entonces ahora podemos despejar de aquí cuánto vale de mayúscula. Y una vez que conocemos cuánto vale de mayúscula, podemos calcular el caudal volumétrico, que eso se puede hacer desde antes, y las velocidades tanto en el orificio como en la tubería. Entonces, esa es la idea de estos problemas que vamos a hablar como tipo 2, donde es desconocido el diámetro de la tubería. El tercer tipo de problema que vamos a analizar es en el que es desconocido el diámetro del orificio. El diámetro del orificio se llama D minúscula. Aquí es conocido el diámetro en la tubería, el caudal másico, la densidad del fluido y la caída de presión. Si este fuera el caso, entonces todas las cantidades tienen que estar en las unidades que se indican en esta lámina. Y para calcular D minúscula, utilizamos el despeje a partir de la expresión original. Entonces hay que hacer una sustitución. Esto es una ecuación de orden 4. El despeje no es sencillo, pero aquí está suministrado para ustedes. Ya tienen cuánto es el despeje. Recuerden que se conoce el caudal másico y se conoce la diferencia de presión y se conoce el diámetro en la tubería. Entonces uno calcula el diámetro en el orificio con esta fórmula y una vez que se conoce el diámetro en el orificio, se calcula el resto de las cantidades sustituyéndolas directamente en la fórmula. Nuevamente, empezamos que no conocemos ahora es de minúscula. Para despejarlo habría que despejar beta. Pero beta y D minúscula aparecen ambos en la fórmula. Entonces, si yo despejo D minúscula, necesito beta, pero beta no es conocido. Y si despejo beta, necesito D minúscula, pero D minúscula no es conocido. Entonces, este despeje es relativamente complicado. No es imposible de hacer, pero esto es una ecuación de grado 4. Hay que hacer resolvente cuadrática y luego hay que hacer una nueva resolvente cuadrática para los resultados y hay que considerar cuáles son las raíces posibles y las que no son posibles de las soluciones. Y entonces de esta ecuación se obtiene el despeje de cuánto vale D minúscula, sustituyendo por supuesto esta fórmula en la otra.
no necesitan el despeje, tienen la fórmula, entonces pueden despejar de minúscula usando directamente la fórmula y una vez que se conoce de minúscula pueden sustituir tanto en la velocidad como en las otras cantidades que necesiten. Entonces, en este caso, bueno, el problema consiste en calcular de minúscula utilizando esta fórmula y una vez que uno calcula de minúscula ya tiene toda la información. Como ya acabo de comentar, a veces, si no se tiene la fórmula, a veces no es posible despejarla. Cuando se considera lo que comenté al principio, de que el diámetro del orificio y el diámetro de la vena contracta son diferentes, entonces hay que hacer una corrección. Y si se hace la corrección de la fórmula no puede hacerse directamente el despeje. Entonces, como cuando no puede hacerse directamente el despeje, hay que hacer un procedimiento de tanteo. Es decir, hay que calcular primero el valor de minúscula, suponiendo un valor de beta, recalcular beta y con el valor recalculado volver a multiplicar de minúscula y demás. Ese procedimiento está en la lectura fundamental. Pero no es necesario que lo utilicen. Pueden utilizar directamente esta fórmula que es la solución de la ecuación para el caso que estamos considerando, que es cuando el flujo es incompresible. Por otro lado, podemos tener también sobre un proceso conectados elementos en un lazo. No voy a detallar con una gran cantidad de detalle cuál es el procedimiento para trabajar aquí. Ya esto lo han analizado en las actividades anteriores. En este caso en particular, vemos que tenemos conectado un proceso, perdón, a un proceso tenemos un sensor. El sensor se refiere a un sensor de flujo, que puede ser una placa orificio o un tubo Venturi. El sensor funciona con una ecuación que acabamos de comentar para distintos problemas en el que tenemos una constante, y la constante se calcula, como lo he mostrado en todas las fórmulas anteriores, bueno, utilizando pi, el diámetro, 4, el valor de beta, la densidad, el número 2, todos estos términos como son geométricos, eso no cambian en la tubería y todos son constantes. Lo único que puede cambiar es la caída de presión. Si cambia la caída de presión, cambia el caudal. Entonces, dicho de otra forma, el caudal es una constante por la raíz cuadrada de la caída de presión. Entonces, no existe una relación lineal entre la caída de presión y el caudal. Hay una relación cuadrática, en particular una relación de raíz cuadrada. Entonces, no es posible, como en los otros problemas que hemos considerado, el sensor no es un sensor lineal. Como el sensor no es un sensor lineal, para hacer cálculos sobre el caudal y la caída de presión hay que usar directamente esta fórmula. Y no puede hacerse utilizando otro tipo de información. Bueno, el sensor tiene un caudal que va entre el caudal mínimo y el caudal máximo. Puede ser volumétrico o puede ser másico, porque en el caso que estamos considerando no hay cambios de densidad. Entonces, es indiferente hablar de caudal másico o caudal volumétrico. Son diferentes, pero no producen cambios en nuestro análisis. Se puede hacer con ambos. Por eso no estoy colocando si es másico o volumétrico, simplemente caudal. Podría ser de cualquier tipo. Y la salida será caída de presión. Estará entre la caída de presión mínima y la caída de presión máxima, como todos los instrumentos con los que trabajamos. Si yo tengo algún caudal y quiero calcular cuánto es la caída de presión, no interpolo, sino que utilizo la fórmula. Entonces, primero necesito calcular quién es K. Si tengo alguna información, bueno, acá puedo calcular cuánto vale K. Luego tenemos un transmisor. El transmisor sí es lineal, como todos los que hemos analizado hasta ahora. Entonces la entrada es la caída de presión y la salida es una señal estándar que puede ser o bien neumática o bien eléctrica. Entonces para este instrumento la entrada va entre la caída de presión mínima y la caída de presión máxima y la salida va entre 4 y 20 miliamperios o entre 3 y 15 psi dependiendo si el transmisor es eléctrico o es neumático. Y por último,
El indicador, bueno, también él recibe una señal que puede ser eléctrica o puede ser neumática, por eso lo estoy colocando aquí como una línea continua, debería ser o punteada o una línea con las dos rayitas en el medio. Y tenemos que la señal va entre 4 y 20 miliamperios o 3 y 15 psi, dependiendo del caso, y el caudal iría entre el caudal mínimo y el caudal máximo, que es lo que se muestra en pantalla. Entonces, en este problema en particular, que tenemos un lazo como este, uno lo que desea calcular es los flujos máximos y mínimos a través de un sensor, dado que existe una relación de raíz cuadrada entre el caudal y la caída de presión. Solamente se usa una fórmula, que es la que acabo de comentar, que es el caudal igual a la K por la raíz cuadrada de la caída de presión, y el resto de los cálculos se hacen directamente por interpolación. La interpolación lleva una fórmula, pero no vamos a considerarla como una fórmula, sino más bien como un procedimiento. Entonces no es una fórmula que hay que considerar. Entonces tenemos que para resolver un problema como el que se está mostrando aquí, donde tenemos un proceso y hay un sensor y un transmisor y un indicador, bueno, lo que queremos utilizar es una sola fórmula e interpolación. Lo importante y central del ejercicio es, usando la fórmula, calcular K. Primero debemos conocer cuánto vale K. Una vez que conocemos esa constante de proporcionalidad, se pueden hacer los demás cálculos que se necesitan. Por ejemplo, si yo no conozco cuánto vale K, y K debe ser el mismo para cualquier parte del proceso, entonces lo que hacemos es dividir el caudal entre la raíz cuadrada de la caída de presión. Si yo conozco K y conozco el caudal, yo puedo calcular la caída de presión despejando de la misma fórmula y me da que la caída de presión es el caudal al cuadrado entre K al cuadrado. Es el uso de estas fórmulas junto con la fórmula original, o sea, este es el despeje, son los dos despejes de esta misma fórmula. El uso de ellas es la que nos va a permitir calcular o bien un valor de K, o bien una caída de presión, o el caudal en sí mismo, utilizándola directamente como K por la raíz cuadrada de la caída de presión. En este caso en particular, no es necesario que las unidades estén en el sistema internacional. Uno puede convertirlas si están en el sistema internacional, pero no es necesario, porque K lleva unas unidades, y las unidades serán las unidades del caudal entre las unidades de la caída de presión a la 1 medio, porque están a una potencia 1 medio. La raíz cuadrada es una potencia 1 medio. Entonces, puede hacerse todos los cálculos usando directamente estas fórmulas e interpolación en el caso que sea necesario. Entonces, eh, esto nos lleva en definitiva a la solución de los problemas. No voy a realizar problemas aquí porque ya están resueltos en la lectura fundamental. Entonces, no vamos a procesar información directamente en este video, por lo cual este video es más corto que los anteriores. Sin embargo, considero que el uso de las fórmulas y directamente los procedimientos que están explicados son suficientemente explícitos para que puedan realizar todas las actividades que tienen en esta unidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.